Desenterrar el poder que esconde la hermandad femenina, cuidar el caldero, aprender a escuchar la sabiduría que vive entre nuestras piernas y nutre nuestros corazones. Bienvenidas al podcast de Mareas en Soma. Somos Virian Trigo y Natalia Ostalot, opuestas complementarias con muchas ganas de liarla. Hola a todas, ¿cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, un mes más. Y bueno, pues el capítulo de hoy va a ser un poquito más profundo o más intenso quizás que la última vez que estuvimos un poquito de jajas, que no, bueno, que no está de más y que seguro que alguna nos sale, ¿no? Pero bueno, vamos con un tema que toca un poco por estación, por momento, por fechas, ¿no? Que es, ya nos estamos acercando al final del año y queríamos hablar de soltar, de duelo, de dejar ir, ¿no? Que al final es un poquito lo que toca también cuando se cierra una etapa, ¿no? Un año a nivel simbólico, ¿no? Pasan muchas cosas y a nivel simbólico también el cerrar el año es despedirse de cosas, ¿no? Así que pues vamos a hablar un poquito sobre esto hoy con Virian, que va a dar este enfoque un poco más desde los ciclos y desde su práctica profesional y yo pues desde mi perspectiva. Así que, bueno, ¿cómo lo ves tú, el tema? Yo lo veo sumamente interesante, a la vez que intenso. Es lo que tú dices, ¿no? Ahora mismo en diciembre llega este momento como de analizar quién empezó este año, cómo era, qué ha pasado durante todo este tiempo, qué me llevo para el siguiente y qué decido dejar atrás. Entonces, creo que es un momento en el que todas nos paramos y es como, vale, he aprendido esto y estoy agradecida, sin embargo, sé que tengo que dejar atrás X, Y, Y y Z y decido llevar conmigo X, Y y Z, pero siempre teniendo en cuenta que sea lo más beneficioso posible. Y creo que ahí es donde está la clave, o sea, decidir llevarme las cosas conmigo porque son beneficiosas y no porque no sea capaz de soltar o porque tenga miedo a qué pasa si suelto, qué pasa si me despido de esto. Creo que ahí está como la gran clave. Y, y yo creo que, bueno, creo no, sé que todas nos enfrentamos a momentos muy duros en este territorio, da igual si es relaciones, si son trabajos, si son personas porque fallecen, animales, partes de nosotras incluso que toca dejar ir porque ya no nos hacen bien, pero las hemos usado durante tanto tiempo que parece que están muy, muy, muy integradas en nuestra identidad. Y, y Dios mío, ¿sabes? Creo que diciembre es el mes por excelencia para llevar a cabo esas muertes, ya sean simbólicas, físicas a veces, emocionales y espirituales. Sí, totalmente. Además, como por clima también todo invita a quedarse más en casa, ¿no? Como a hacer un poquito de reflexión, ¿no? Como decía Mecano, el balance de lo bueno y malo. Hacemos el balance de lo bueno y malo, que no sé si tú es algo que haces de forma consciente. No sé si tú te sientas, eliges un día y dices, voy a reflexionar sobre lo que ha pasado este año, sobre lo que me llevo, sobre lo que ya no quiero. ¿Lo haces de forma consciente y deliberada? Lo hago, aunque no de forma consciente y deliberada. Es decir, yo tengo una tradición que es escribir una carta anual a ese año. Entonces, en esa escritura de esa carta anual me doy cuenta de todas las cosas que han pasado, de cómo me he sentido, de lo que decía antes, quién empezó el año y quién lo acaba, cómo era yo y cómo soy. Entonces se hace como ese balance de forma automática cuando me pongo a hacer esto, porque, o sea, para mí es necesario. Es como muchas veces nos metemos en el día a día y olvidamos. Olvidamos los aprendizajes tan profundos que hubo en marzo, que hubo en enero, que hubo en junio. Y cuando te pones a hacer esa recapitulación, y yo sí que al escribir esta carta me obligo, y de hecho
como ya sé que voy a escribir la carta, a veces pasan cosas y lo apunto en plan de esto tiene que ir en la carta. Y luego lo miro y digo, ostras, es que verdad, es que pasó esto, es que pasé por lo otro, es que esto me hizo sentir así o asá, ¿no? Y sí, es un poco mi manera como de hacer eso y sí que soy una persona que tiene muy, muy presente el soltar en su vida. O sea, para mí, a lo mejor, esto es una manera a lo mejor un poco simplista de ver las cosas, pero para mí es como si yo fuera un baúl con un espacio limitado y siento perfectamente cuando el espacio se ve comprometido y tengo que hacer hueco, ¿sabes? O sea, lo hago con todo. A mí no me gusta guardar cosas, soy muy de tirar. A veces, de hecho, me he pasado tirando y era como, mierda, esto lo tiré y lo necesitaba. Pero soy muy de renovar, o sea, quitar lo que no uso, en mis espacios, en mis relaciones, en todo. O sea, tengo como el soltar muy presente, aunque por supuesto hay en áreas de mi vida que me cuesta más que en otras, ¿no? Pero, pero sí es algo que a mí me ayuda mucho. Y sí que tengo muy presente que soy un baúl, que tengo un espacio limitado y que tengo que renovar ese espacio de tanto en tanto. ¿Cómo te relacionas tú con ese soltar o cómo lo ves tú? Pues mira, justo hablamos de esto en el primer podcast y creo que es súper guay que vuelva a salir aquí porque yo soy un poco al revés que tú, ¿no? Y de hecho por eso somos opuestas. Yo quizás por esta imagen del toro, ¿no? De Tauro, yo soy una persona que puede cargar con muchísimo, ¿no? Y muchas veces peco de cargar demasiado, ¿no? Tanto a nivel, ¿no? De responsabilidades, de vínculos, de situaciones en el día a día. Y sí que es verdad que últimamente estoy haciendo como una revisión. Creo que estoy en ese momento de mi vida, también por la mudanza que he hecho y por el cambio de vida, ¿no? Al final, las cosas que te puedes llevar cuando te vas a otro lugar, sobre todo si tienes que coger un avión, son muy limitadas. Entonces, el verte que tienes que irte con 2 o 3 maletas y cambiar de vida te hace replantearte mucho, ¿no? Todo lo que almacenas a nivel físico, pero luego también, llegado a un nuevo punto, un nuevo hogar, qué de tu anterior vida quieres que te siga acompañando y qué no. Entonces también estoy un poquito como en ese proceso de revisión. Admiro mucho, ¿no? Que tú seas tan capaz de hacer esa poda de forma más recurrente, ¿no? Más frecuente. A mí me cuesta mucho, pero sí que estoy poniendo conciencia de lo importante que es. Y me ha parecido súper curioso lo de tu carta anual, porque yo retomé la costumbre de escribir una carta a los Reyes Magos hace unos años, como para reconectarme un poco con mi niña interior, ¿no? Con esta tradición. Y en mi caso es un poco lo mismo que haces tú. Lo que pasa es que yo mi carta la empiezo como agradeciendo, ¿no? Todo lo que ha pasado durante el año, haciendo una revisión y luego ya pidiendo, ¿no? Como desde un lugar de niña, ¿no? De qué me gustaría, qué siento que me falta o qué siento que me gustaría integrar, ¿no? Y la verdad que es súper bonito porque de un año a otro la leo, ¿no? Justo los reyes siguientes, ¿no? Vuelvo a releer la carta y veo las cosas que se me han cumplido, ¿no? De un año a otro y creo que es como una tradición muy bonita y a nivel simbólico tiene mucho sentido. Así que qué guay que hagamos cosas parecidas, ¿no? Sin saberlo. Sí, sí, es que lo de la escritura es mágico, es como ponerle una energía muy centrada y muy poderosa a tus intenciones y a tus sentimientos y a tus procesos. O sea, yo creo que la escritura tiene la capacidad de sanar el alma completamente y recurrir a ella. O sea, yo cuando estoy muy sobresaturada, en plan de no puedo con algo, es como coge un boli y empieza a escribir. Y hago escritura río, o sea, no tiene ni que tener sentido porque es absolutamente irrelevante, ni que quedar bien escrita, nada, nada. O sea, tú suéltalo y te das cuenta cómo desahogas, cómo se libera, cómo de repente lo has dejado ahí plasmado y luego quémalo o haz o sea, yo soy muy de quemar, como ya sabes, a mí me gusta mucho quemar cosas, porque me da la sensación como que lo purificas, lo liberas, ¿sabes? Ya está, se fue, ya no está. Pero creo que es muy necesario. Y creo que cuando nos leemos, o sea, porque al final estás leyendo una versión pasada de ti, conectas como con una energía muy, no sé, muy curiosa, es como, wow, es que esta era yo, es que mira cómo veía, a veces te sorprendes de cómo veías las cosas o a toro pasado, ya sabiendo lo que te deparaba el año, dices,
mírala, lo que pensaba ella y lo que en verdad fue, ¿sabes? Es muy potente y a mí me gusta mucho conectar con las versiones de mí. También, de hecho, una cosa que hago, que esto no tiene que ver con el soltar, pero también lo hago, es escribir a mi versión futura. O sea, y también, de hecho, a veces me he imaginado contestando, o sea, mi versión futura contestándome a mí. O sea, es como yo conecto con todas las versiones de todos lados y a ver si nos ponemos de acuerdo entre todas. Pero creo que es muy, muy potente el tema de... Y que nos ayuda a soltar, porque al final lo pones en el papel y se lo dejas al papel y lo dejas ahí y ya no es algo que cargues tú. Total, aparte del soltar, ¿no? Esto que dices, que al final es como un testimonio de esa antigua yo o de esa versión de ti que a mí me ha pasado mucho de releerme a posteriori y darme cuenta de que en esencia sigo siendo yo, ¿no? Pero cómo he cambiado a todos los niveles, ¿no? Y dónde estaba en ese momento y dónde estoy ahora y es súper enriquecedor. Si no quemas lo que escribes, que bueno, a veces cuando lo quemas ya no lo puedes releer, ¿no? Pero si decides conservarlo, pues es como un ejercicio muy interesante también, el darte cuenta de la que eras, la que eres, ¿no? Y de ese hilo conductor. Mm. ¿Y cómo ves tú, cómo, cómo analizas tú o em, ¿cómo interpretas tú el soltar, la muerte, el dejar ir dentro del ciclo femenino? ¿Cómo podrías explicarlo si te lo pregunto? El ciclo femenino es el ejemplo perfecto del soltar. O sea, es maravilloso y de hecho creo que es una de las cosas que más me gusta justamente de ser cíclica. Em, Cuando nosotras estamos en preovulatoria, ovulatoria, que es como la fase más exterior, más solar, más de comunión con el todo y en la que, bueno, estamos muy hacia afuera, digamos que estamos en la parte cómoda y ahí solo nos toca disfrutar y abrazar lo que tenemos. Sin embargo, cuando ya hemos llegado arriba de la montaña, que sería como la ovulatoria, estamos arriba en la montaña disfrutando las vistas y demás, de repente ya nos empieza a llamar la siguiente fase, que es como la premenstrual. Y ese es un camino que comienza soltando. O sea, yo he ovulado, estoy arriba de la montaña y ahora me toca irme quitando ropajes que pesan y que ya no me sirven para ir caminando y bajando la montaña porque sé que voy hacia la cueva y en la cueva no cabe todo lo que llevo, entonces hay que dejar que se vaya y yo siempre lo he dicho, o sea, hay muchos, muchos, muchos problemas en fase premenstrual y menstrual precisamente porque nos resistimos muchísimo a soltar. O sea, la premenstrual que viene de la mano de los arquetipos de la bruja y la chamana son arquetipos que son incómodos si hay resistencias, porque te ponen de frente todo aquello que no funciona. O sea, en la premenstrual cuando aparecen esas emociones tan fuertes de tal, te están poniendo de cara con algo que no funciona, con algo que Cosas hay que que... no has gestionado, ¿no? Cosas que no has gestionado y que no has mirado antes. Eso es, eso es. Entonces, es brutal cómo te hablan. Yo el ejemplo que pongo siempre, ¿no? De la ansiedad que me daba solo en premenstrual cuando yo sabía que lo tenía que dejar con cierta pareja. Y entonces yo pensaba, bueno, ya pasará premenstrual y se pasará la ansiedad. Era como, no, 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 no. O sea, volverá a aparecer porque tú no estás escuchando el mensaje. Y la premenstrual nos enseña, y la ciclicidad femenina en general, que el cambio es constante. No hay nada que permanezca en el universo excepto el cambio. Es lo único que es permanente todo el rato. Y, y de hecho es un aprendizaje que es muy, muy poderoso, porque cuando dejas de aferrarte y le dices que sí a tu bruja y le dices que sí a tu savia, que sería la fase menstrual, de verdad que se produce la alquimia. O sea, es cuando todo empieza a fluir de forma automática, cuando dices, wow, o sea, resistencias que antes eran del tamaño de la Torre Eiffel, ahora desaparecen a golpe de clic y todo se va abriendo. Lo que pasa que tenemos demasiado miedo porque supone la pérdida de control. O sea, cuando tú le dices que sí a lo que tu premenstrual te está proponiendo, a lo que tu intuición te está poniendo de frente, supone soltar el control. Y eso nos da pánico. Que aquí podemos hacer un spoiler y decir que el control no lo tenemos jamás en la vida. Creemos que lo tenemos, pero escúchame, vamos a Sí. dejar de engañarnos. Entonces esa sería como la fase por excelencia del soltar, la premenstrual. Y yo desde aquí animo encarecidamente a que de verdad
aquello que aparezca en premenstrual, hónralo, escúchalo, siéntate y escribe sobre ello, porque siempre te va a dar una pista de lo que hay que cambiar, de lo que hay que soltar, de lo que ya no funciona. Siempre, siempre, siempre. Y cuando coges esas pistas y te atreves a soltar lo que no funciona, la maravilla es que tu propio premenstrual abre las puertas de tu creatividad para todo aquello que sí va a funcionar en tu vida y que sí tiene cabida en este momento. Es increíble. O sea que, no sé, definitivamente somos unas privilegiadas por tener una brújula tan potente como es el ciclo, que claro, es lo que digo siempre, o sea, la premenstrual no viene a gustar a nadie. La premenstrual viene a sacudirte fuerte y a ponerte donde en realidad y en el fondo tú sabes que quieres estar. Claro. Lo que dices, ¿no? Es como un recordatorio constante de nuestro ciclo, a renovarnos, dejarnos morir, dejar morir antiguas versiones y abrazar a las nuevas, ¿no? Ujú. Así Sí, es. sí. Además yo creo que lo hablábamos un poco antes, como durante las tomas falsas del podcast, que siempre va a haber lugares en los que nos cueste más soltar, ¿no? Entonces, ¿tú sabrías identificar en qué lugares te cuesta más a ti soltar? Sí, yo creo que, justo como hablábamos antes, creo que para mí sin duda son los vínculos. A mí me cuesta mucho soltar los vínculos. Em, tanto, tanto los duelos por fallecimientos, ¿no? Que, bueno, por suerte no he tenido que vivir muchos, bueno, por desgracia mis dos abuelas, ¿no? Y pues bueno, mis abuelos también, pero era más pequeñita y lo recuerdo menos. Y luego pues una perrita que se fue y con la que tenía un vínculo súper fuerte, ¿no? Pero más allá de los duelos por muerte, por fallecimiento, a mí me cuesta, reconozco que me cuesta mucho salir de las relaciones. Ha habido, bueno, pues de todo un poco, ¿no? Pero sí que creo que me cuesta mucho el proceso de aceptación, incluso cuando yo soy la que toma la decisión, ¿no? Como que mucho tiempo después me sigo quedando, ¿no? Un poco en la nostalgia o en el cómo podría haber sido, cuando, bueno, realmente sé que eso no ayuda, ¿no? Pero bueno, al final es mi proceso, yo sé que tengo procesos un poquito más lentos en ese sentido y bueno, sobre todo creo que es importante validar que cada uno tenemos nuestros tiempos y que cada una transitamos nuestras emociones como podemos. Así que bueno, yo creo que en mi caso es lo que más es lo que más me cuesta soltar, ¿no? Todo lo demás, tanto lo material como las situaciones, los trabajos, los momentos vitales, creo que me desenvuelvo bastante bien y que sé identificar cuándo es el final y lo suelto. En tu caso, ¿cómo es? En mi caso, en mi caso lo que más me cuesta soltar es a la gente a la que amo o a los seres a los que amo cuando me tengo que despedir de ellos. O sea, es algo a lo que me he enfrentado bastante a lo largo de la vida. O sea, mi vida ha estado muy marcada por la pérdida de seres queridos. O sea, puedo decir que, de hecho, una broma que gastamos muchas veces aquí en casa es que tenemos casi más gente del otro lado que de este, porque es verdad que hemos tenido muchas, muchas muertes. Y, y sí que me cuesta y me di cuenta en la última muerte importante, que fue hace un año, que me costaba horrores soltar, o sea, porque tenía mucho miedo, o sea, casi sentía como que no iba a saber vivir si ese ser ya no estaba en mi vida. O sea, era como, no, 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 es que no lo concibo, porque la unión era tan fuerte, pero al final lo que me ayudó a soltar, además es que recuerdo físicamente el momento en que solté, porque fueron 5 días críticos hasta que ya murió. Y yo estaba ahí como en plan de todo lo que haya que hacer y estaba al pie del cañón y todo el rato, pues en este caso, para mí es muy importante la fe y no hablo de fe religiosa, que cada uno la que tenga, pero como agarrarme mucho a la fe en el universo, a pedir, a tal, 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 y yo estaba ahí muy a tope.
Y recuerdo que debían ser como las 4 o 5 de la mañana y yo estaba pidiendo y estaba invocando y estaba tal, y recuerdo de repente sentir como una paz enorme y sentir como que me decían, está todo bien, pero este es el camino, o sea, pero todo está bien. Y ahí solté y dije, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y 5, no 5, 7 horas después moría. Era como, o sea, sentí, era como yo necesitaba soltar para que en este caso ella pudiera, se fuera, ¿no? Y aprendí la lección de decir, es que también puede ser contraproducente que yo enganche cuando el final es inevitable, o sea, cuando todo de hecho tiene un principio y un fin. Y, y fue una de las grandes lecciones para mí, o sea, era como, porque en otros contextos, otras muertes, no tenía tanta elección porque a lo mejor era más pequeña. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña, luego mi abuela también murió cuando yo tenía 8 años y para mí mi abuela era todo. Y bueno, luego siguientes muertes. Y yo en ese momento era una niña, entonces al no tener capacidad de elección, me tocó como lidiar con esas situaciones sin herramientas. Y ya de adulta era como, no, 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 porque tengo el poder, tengo el control, entonces tengo que controlarlo todo y tengo que luchar y tengo que estar y tengo... Y era como, ya a veces la solución o la decisión más sabia es el soltar. Y fue una de las grandes lecciones para mí, eh, que, que fue, o sea, fue brutalmente dura, pero, pero muy enriquecedora realmente, ¿no? Entonces, y es, o sea, yo estaba muy aferrada en ese momento, estaba muy... El dolor era demasiado grande y estaba muy, lo voy a conseguir y tengo que seguir luchando y no sabía soltar el hacha de guerra, era como hasta donde sea, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, ¿qué herramientas crees que pueden ayudarnos a manejar esos procesos en los que estás estancada? O sea, tú sabes que hay que soltar, pero a lo mejor el miedo, el dolor, lo que sea, te lo impide. ¿Cuáles son las herramientas o los pasos o aquello a que podemos recurrir para no quedarnos en ese bucle que al final produce tanto dolor? Pues sí, no hay fórmulas, porque realmente no hay fórmulas mágicas, por desgracia, pero lo que dices es así, ¿no? Es que hay un dolor tan tremendo al inicio que parece que nada nos va a poder quitar ese dolor y que no vamos a poder superarlo, ¿no? Entonces, pues yo lo que diría y digo siempre a las personas a las que acompaño es que lo primero de todo, ¿no? Lo básico es validar, ¿no? Todas las emociones que puedan aparecer, porque sí que es cierto que se habla de que en todos los duelos hay como una serie de etapas, ¿no? Pero, bueno, de las etapas que en su momento habló Kubler-Ross, ¿no? Que, bueno, tiene muchos libros hablando sobre duelo. Pero lo cierto es que cada uno transitamos esas etapas de forma diferente, que no son lineales además, que vienen y van, ¿no? Que en un primer momento te puedes encontrar con una negación tremenda y con rabia y con enfado y con tristeza a la vez y que las emociones se solapan y son un flujo constante, ¿no? Y yo creo que ahí el aprendizaje es validar, aceptar que eso es así, que vamos a tener ese flujo emocional eh, constantemente durante los primeros meses. Abrazar un poco también esta contradicción, ¿no? De que en un momento nos podemos sentir enfadadas y en otro momento nos podemos sentir tristes. Permitirnos sentirlo, ¿no? Porque cuando nos permitimos sentirlo es un poco lo que decías tú, ¿no? Que cuando estás en lucha y en guerra y te aferras, no estás aceptando, ¿no? Estás intentando evadir o intentando huir de la emoción, ¿no? Entonces se trata un poco de abrazarlo. Luego, por otra parte, creo que es muy importante rodearte de gente querida, porque aquí yo estoy convencida de que los duelos no se superan sola, se superan acompañada. O sea, un duelo, tanto si es una muerte como si es una ruptura, como si es un cierre, somos seres interdependientes y somos seres sociales, entonces súper importante la red de apoyo,
las personas cercanas, las personas que te nutran en esos momentos, porque no sé si tú lo has sentido así, ¿no? Pero que cuando estás viviendo un duelo, todo te parece tan intenso y tan profundo que todo lo que sea mínimamente superficial te resulta, ¿no? Te genera mucho rechazo, ¿no? Entonces, pues los vínculos en los que de verdad tú te sientes sostenida o sientes que puedes hablar de lo que te está pasando, que puedes estar triste, que puedes permitirte estar mal, ¿no? Con esas personas es lo más importante. Luego hay otra parte, ¿no? De lo que comentabas antes, que me parece súper enriquecedora, que es la escritura. Muchas veces, pues, tantas cosas que se han quedado por decir, ¿no? Sin decir, sin verbalizar con una persona, tanto si es una muerte como si es una ruptura. Que la escritura es una herramienta potentísima, ¿no? Como de hablarle a esa persona o como de, ¿no? De volcar todas esas emociones que están habiendo. Creo que en los primeros momentos puede ser muy poderoso, sobre todo cuando no nos sentimos capaces o a gusto hablando de ello con otras personas, ¿no? Puede ser una forma muy bonita de volcar. Para mí también esto que has dicho tiene mucho sentido, ¿no? El conectarse con algo que está más allá, ¿no? Con, con esa fuerza o con esa energía que está más allá de nuestro ego, más allá de lo que podemos ver, confiar en que estamos sostenidos, en que estamos cuidados y que los seres que ya no están, ¿no? También lo están y que de alguna forma siguen conectados con nosotras desde otro lugar o desde otro plano, ¿no? Yo creo que esto es muy importante siempre que se hace un duelo, el conectar con esto está pasando por algo o esto, me toca soltar esto por algo en este momento, ¿no? Y esta persona, este ser, se tiene que ir en este momento por alguna razón, ¿no? O esta relación se tiene que acabar por alguna razón. Y yo creo que en este sentido ayuda mucho a hacer un acto simbólico a veces, ¿no? No sé, se me ocurre un momento, pues plantar una semillita, ¿no? Cuando un ser se va, o sí, o hacer algo con las fotos que teníamos de esa persona, algo ritual que a ti te ayude, ¿no? Porque a veces, pues a veces hay un entierro, a veces no, porque al final son, a nivel simbólico son los cierres que les damos a las personas que se van, pero a veces de una relación no puedes hacer esa despedida, ¿no? Pues hay muchas formas, ¿no? De poder cerrar. Em, y yo creo que todas estas pautas, estas herramientas nos pueden ayudar un poco como a que vayamos haciéndonos a la idea de que esa persona o que ese ser ya no nos va a acompañar, pero que nosotras podemos seguir adelante. Por supuesto, siempre digo, y muchas personas que acompaño que atraviesan duelos, que cuando el duelo está complicándose mucho, se está haciendo muy difícil, está interfiriendo mucho con nuestro día a día o se prolonga más de 6 meses, siempre buscar un espacio de terapia, ¿no? Yo creo que aquí eh, el sufrimiento con cualquier duelo es normal durante un determinado tiempo, ¿no? Y el dolor tiene que estar y tenemos que dejar que esté, pero efectivamente si eso se convierte en muy incapacitante en el día a día, pues buscar un espacio de terapia en el que, pues bueno, un terapeuta te pueda ayudar a llevarlo y a canalizarlo mejor. Ujú. Sí, es súper, súper, súper importante y también el soltar la culpa. O sea, porque hay una cosa que a veces añadimos a los duelos, me da igual el tipo de duelo, desde lo más material hasta lo más espiritual, y es el ya tendrías que haberlo superado, ya tendrías que... Y es como, a ver. Yo no tengo que hacer nada, yo lo único que tengo que hacer es respetarme. Y a partir de ahí ya vamos viendo, ¿no? Porque yo creo que muchas veces no compartimos con otras personas porque a lo mejor si ya ha pasado, imagínate un año, es como ya, pero a ver, ya ha pasado un año, ya tendrías que haberlo superado. La vida son 2 días, dedícate a vivir y es como, no puedo vivir de una forma equilibrada si no respeto este proceso y no hay un tiempo estipulado para que yo cierre un duelo. Y de hecho, creo que es como súper importante, pues en el caso de separaciones, por ejemplo, por muerte,
esas personas siempre te van a acompañar de una u otra forma. O sea, siempre van a estar y siempre, yo que sé, vas a ver que pasa alguien por la calle que lleva X cosa que te recuerda y está ahí, ¿no? Y poco a poco te das cuenta cómo se van transmutando o van evolucionando esas emociones, pero siempre están ahí. O sea, yo ha habido muertes que tenía hace 20 años y esas personas vienen con una frecuencia brutal a mi vida y porque al final forman parte de mi corazón, ¿no? Y tu corazón no es ni bueno ni malo. De hecho, yo las recuerdo y a veces pues me río, otras veces como, mira, ¿sabes? Esto, si lo hubiera visto, hubiera dicho, ta, 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 ta. Y eso está bien y creo que compartamos duelos, porque hay una de las cosas que creo que a nivel social debemos trabajar y es ser capaces de transitar la incomodidad. O sea, ser capaces de que yo tenga una persona enfrente y me diga, mi hijo ha muerto o mi marido de los últimos 30 años ha desaparecido sin dejar ni huella y que yo, como persona que está recibiendo esa información, sepa sostenerla y acogerla y no decir, ay, sí, bueno, ya está, ¿sabes? Es que hay cosas, porque me incomoda. Entonces intento no Mm. profundizar ahí, ¿no? O sea, creo que como sociedad muchas veces nos quedamos muy en la base, en la superficie, perdón, como, y es como, no, no, profundiza, no, no, transita la incomodidad, quédate ahí, pregúntale a esa madre que ha perdido a su hijo cómo era el niño, qué le gustaba, qué tal, ¿va a llorar? Seguramente. ¿Va a ser sanador? Te lo prometo, ¿sabes? Porque ha Sí, sido, ¿sabes? totalmente. Hay una cuestión de poca tolerancia a la incomodidad, como dices, y luego también este aspecto que sacabas antes, ¿no? Que yo creo que en la sociedad en la que vivimos, en el mundo en el que vivimos, no se da espacio al duelo. No se da espacio al duelo porque no es productivo. Porque al final vivimos en una sociedad productiva, que esto tú lo sabes, que también va muy en contra del ciclo femenino, ¿no? Que no nos da espacio, ¿no? Muchas veces no se nos da espacio a las mujeres a ser cíclicas, pues tampoco se le da espacio al duelo, porque el duelo implica, como dices, un acto pasivo, ¿no? El no hacer. Ujú. No puedes hacer. Cuando ya no hay nada que hacer, no puedes hacer. Y eso nos genera un gran miedo porque nos conecta, ¿no? Con esta idea de que nosotros también somos seres finitos, nosotros también nos vamos a morir en algún momento, ¿no? Pero sobre todo también es que en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y en la estructura capitalista patriarcal en la que estamos, no se contempla el no hacer, se contempla estar en constante movimiento y producción eh, de forma, de forma inagotable, ¿no? Incansable. Entonces no se da ese espacio al duelo. Entonces sí, es cierto que llega un momento en que el duelo se puede cronificar y eso tampoco es bueno, pero hay que, ¿no? Poderse permitir sentir el dolor, atravesar la pena y saber que no hay nada que podamos hacer, que es el tiempo el que hace y que ahí nosotros somos seres pasivos y dejarnos también, ¿no? Sentir todas esas emociones. Sí, creo que es brutal y creo que aquí me ha recordado justo, según estabas hablando, una conversación que tuve con una amiga hace poco, que, bueno, ella me decía, tía, es que estoy súper cansada, súper, súper, súper cansada, estaba pasando como por un momento difícil y no he hecho nada. Y yo dije, a ver, como que no has hecho nada, te has levantado, has gestionado tu rabia, tu dolor, tu tal, tu cual. Sí que has hecho, no has hecho nada de cara a la galería, de cara a que otros puedan ver todo lo que tú has hecho, pero sí has hecho muchas cosas. Y, y esto, de hecho, también pasa en los ciclos de la mujer, ¿no? O sea, nosotros tenemos como que estamos hacia afuera y hacemos fuera y entonces se nota, todo el mundo ve qué estamos haciendo, pero luego cuando nos vamos yendo ya hacia la cueva y tal y nos retrotraemos a nosotras mismas, también estamos haciendo en nuestro interior. Y es lo mismo, o sea, de hecho es brutal, necesitas ese 50-50, 50 hacia el exterior, 50 hacia el interior. Y de hecho, esto también lo hablaba Kubler-Ross, eh, todos los procesos intensos de la vida son puramente femeninos. Los nacimientos, las muertes, se han encargado tradicionalmente las mujeres de preparar los cuerpos, de honrar, de rezar alrededor del difunto para asegurarse que tenía una buena transición. Entonces, todo lo femenino en general que habla más de hacer hacia adentro, de conectar con nosotras, de mirar,
hacia el interior ha sido muy castigado, porque no tiene un beneficio económico, no tiene un beneficio productivo a nivel de se han creado 3 edificios nuevos. Sin embargo, tiene un beneficio brutal, que es el del crecimiento personal, el de la creación de comunidad, el de la apertura del corazón, el de la hermandad. Entonces, oh Dios mío, ¿sabes? Tiene En beneficios en eso, brutales. en eso estamos, como queriendo recuperar esto que también nos han legado las culturas matriarcales que existieron, ¿no? Mucho antes de que estuviera esta estructura patriarcal y que yo creo que podemos y que somos capaces de volver a eso, sobre todo entre nosotras, ¿no? Como un poco como lo que estamos haciendo y lo que decimos siempre desde el podcast, ¿no? Que intentamos construir. Así que, bueno, pues nada, aquí va temazo No, no, y y espera, que te voy a abrir un melón. ¿Pensabas tú que te ibas a llorar? fuera a temblar. Hay un tema que nos toca a las mujeres muy, muy de cerca, sobre todo por la estructura social en la que vivimos, y que creo que es importante que toquemos desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de las personas que rodean ese proceso. En una relación tóxica, de pareja, de maltrato, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo hace la mujer que está dentro de esa relación para soltar esa relación? ¿Y cómo hace la amiga? Porque todos hemos visto esa situación, todas nos hemos visto involucradas de una u otra manera en esa situación. ¿Cómo hace la amiga para apoyar a esa amiga que está pasando por una relación de abuso, maltrato y demás, sin despellejarse en el proceso en exceso, respetando mucho, mucho, mucho y siendo de ayuda? ¿Cómo gestionamos eso? Porque es un apegazo de la leche, o sea, eso es un soltar que cuesta muchísimo y que todas nos hemos visto ahí, ¿eh? Y yo tengo mi teoría, ahora la compartiré, pero quiero saber tu punto de vista. Sí, de los temas más difíciles, yo he de decir que cuando he acompañado mujeres que han sido víctimas de maltrato o han estado en relaciones de mucha violencia, ha sido de los casos más difíciles, ¿no? Porque efectivamente el vínculo es lo más importante, ¿no? Y yo creo que al final el acompañar, ¿no? Es lo más importante. Tanto si eres terapeuta, como si eres amiga, como si eres hermana, como si eres hija. O sea, que no dejes sola a esa mujer, por favor, ¿no? Acompaña, entiende, acoge. Es muy difícil y es muy frustrante. Como terapeuta lo es también, porque es como ver una y otra vez, ¿no? Cómo esa mujer se hace daño, ¿no? Cómo esa persona está sufriendo, cómo esta persona está volviendo a recaer, ¿no? Pero es que no tiene las estrategias, no tiene las herramientas, ¿no? No ha llegado su momento. Igual se va a tener que caer 5, 6, 7 veces o va a tener que recibir muchos golpes, por desgracia, ¿no? Hasta que pueda decir, no, ya basta, hasta aquí, ¿no? Pero ¿qué ocurre si abandonamos a esta mujer? Pues que cada vez se está quedando más sola y más vulnerable, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, siempre es ofrecer, tender la mano para ayudar, para acompañar, pero siempre desde el no juzgar, desde el entender, desde comprender que tiene sus ritmos, que tiene sus tiempos, que tiene sus limitaciones, que probablemente en la estructura de vida que tienen le es imposible, no puede, ¿no? Hay mucho miedo, hay muchas situaciones complejas en su vida que no puede desatender, ¿no? Entender y acompañar sin juicio, ¿no? Y sosteniendo. Ujú, ujú. Estoy completamente de acuerdo y creo que hay una cosa que a mí cuando o lo he tenido cerca o bueno, o lo he vivido o tal, creo que es como muy importante trabajar, que es el merecimiento. O sea, hay una cosa que en estas situaciones siempre se da y es que esa persona en concreto nunca se siente merecedora de nada, de absolutamente nada. Entonces, de repente, si es una amiga la que está pasando por eso, es como empezar a tratarla más como a una reina, como mereces, como honrarla tú todo lo que ella no se puede honrar. Sí, Y a veces, a mí lo que me ha pasado como haciendo eso es que se produce una brecha, porque cuando un corazón está tan, tan, tan herido
y de repente tú le demuestras ternura y le demuestras amor, hay veces que ese corazón se abre y empiezan a salir lágrimas a raudales y esa brecha permite que entre la luz. Eso es lo que yo he visto. En algunos casos, cada caso es único, hay mil maneras, pero que no se nos olvide nunca si tenemos una mujer cerca que lo está pasando mal, que esa mujer es merecedora, o si tú misma lo estás pasando mal, que eres merecedora y que a través de practicar ese merecimiento, muchas veces se va consiguiendo poquito a poco la fuerza necesaria para salir de procesos que de otra manera quizá no seríamos capaces de salir. Totalmente, totalmente. Y esto enlaza mucho también con la idea de que en general las relaciones de maltrato se dan en personas, ¿no? En mujeres que tienen una herida de apego muy importante, ¿no? Que en cierto modo esto que hablas del merecimiento para mí enlaza mucho con una herida de valor muy grande, ¿no? Que puede llevar una mujer, ¿no? De no soy digna, no soy suficiente, ¿no? No soy lo suficientemente buena, no puedo tener nada mejor que esto, no puedo tener nada mejor que esta relación, me voy a quedar sola, ¿no? Y efectivamente, cuando la mujer empieza a ver que no solo una relación romántica, sino un círculo, una mujer, una amiga, la valora y la valida por encima de todo eso, es extremadamente reparador y sanador. Ujú. Sí, entonces querámonos mucho, honrémonos mucho y cuidémonos mucho las unas a las otras, porque es increíble lo que a veces pequeños detalles pueden cambiar completamente la vida de una persona. O sea, pero es que a veces cosas que ni te esperabas, ¿no? Rollo, yo recuerdo regalarle una rosa a una persona bueno, que estaba en una situación de este estilo y si no estuvo llorando 3 horas, no lloró nada. O sea, y fue la brecha que dejó entrar la luz, porque de repente era como: "Nunca nadie me ha regalado esto, nunca nadie", ni siquiera la compré, ¿eh? Me la encontré, me recordó a ella y se la di. Y no sabía tampoco que iba a tener ese efecto, pero me di cuenta de que a veces la no a veces, casi siempre la ternura y el mimo tiene una fuerza mucho más arrolladora que los gritos y las charlas porque yo le puedo decir a mi amiga 50.000 veces: "Tía, no te conviene, tía, no es el", eso ya lo sabe ella, eso ya lo sabe ella, pero no puede salir, porque ya no tiene fuerza, porque ha luchado demasiado, ya no tiene fuerza, ya no le queda. Entonces vamos a mimarla tanto, vamos a cuidarla tanto, vamos a honrarla tanto, que recuerde que aunque las guardó, sus alas siguen ahí, que las puede desplegar cuando ella sienta. Así que creo que sería como darle la vuelta a la situación y dejarnos de centrar en lo hijo de una pierna que es él y, y centrarnos en toda la fuerza, todo el amor, todo el valor que podemos infundir en ella. Y ojo, es una carrera de fondo, esto no se produce, ¡hala! Le voy a regalar un pin y ya vamos a celebrarlo todas. No, es un día a día y es una constante. Pero es una constante que merece la pena. Así que nunca nos abandonemos las unas a las otras porque a lo mejor yo hoy estoy arriba y tú estás abajo, pero lo mismo mañana se han cambiado las tornas. Y está muy bien también recordar eso. Entonces, mm, En nosotras pongamos el foco en, en lo femenino, ¿no? En todas las mujeres que nos rodean, cuidando y sosteniendo. efectivamente. Y soltando lo que haya que soltar y sosteniendo lo que merezca la pena sostener, que es mucho. Eso Así es. que, yo creo que por hoy hemos tocado temas bastante interesantes y bastante profundos. Seguro que se nos quedan en el tintero muchos más, porque es un tema que da para meses, de hecho, de charla. Pero, pero bueno, creo que si nos tuviéramos que quedar con algo, yo me quedaría con, una vez que trabajas el merecimiento, el valor, el amor y demás, es mucho más fácil soltar, incluso aquello que no quieres soltar, pero que sabes que por X motivos hay que dejarlo ir. Eso es. Me parece un cierre de podcast. Que Besito. tengáis una tarde, día, noche maravilloso
nos escuches desde donde nos escuches y nos vemos el mes que viene en una entrega más del podcast de Mareas en Soma. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, enorme y toda la luz del mundo. Chao, chao.